de lo que tengo te doy. Bueno, tomamos entonces esta noche esta referencia para pensar un poquito en esta necesidad que se convierte en nuestro corazón, que atiende otra necesidad. El Señor Jesús es el que dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y pienso que la labor evangelística, esto de ir por las almas en los diferentes contextos donde ellas se desenvuelven, debe ser una necesidad en medio de nuestro corazón. Es una necesidad que atiende otra necesidad. Y esta historia donde sale esta expresión parte precisamente de una necesidad que me hizo pensar mucho en la generación juvenil. Y es la historia de un hombre que cojea desde que nació. Dice la Biblia que han traído al templo de la hermosa a un hombre cojo de nacimiento. Y hay una práctica en su vida, y es que lo colocan todos los días en ese templo para que pida limosna. Entonces le decía, pienso un poco en la generación que está alejada del Señor. Este aspecto de que esta persona cojeaba me hace pensar en una generación que cojea. Hay un Dios detrás con propósitos definidos para la generación juvenil. Y se lo digo con seguridad en esta noche porque Misión Juvenil se convierte en el instrumento para entrar por la puerta que Dios abrió. Nos llena de gozo saber que este año que pasamos pudimos ingresar a más de 170 planteles de educación superior y a más de 900 colegios donde se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Y cuando usted lo piensa un poquito, entonces tenemos que ver, hermano, que hay un Dios detrás de todo esto. Hay un Dios que está abriendo puertas. Y yo digo que si Dios abre las puertas es porque Dios está invitando a alguien a entrar por ellas. Él es la puerta de las ovejas y el que entre por ellas hallará pastos. Y entonces hay un sinnúmero de jóvenes en esos claustros universitarios, en esos colegios, necesitados de Dios en sus vidas. Y están necesitados porque tienen que enfrentarse a una generación, tienen que enterarse que Dios tiene propósitos maravillosos con ellos, pero poder alcanzar esos propósitos, alcanzar sus metas y alcanzar sus sueños no es tan sencillo, porque es una generación que también, como esta persona, cojea desde nacimiento. Muchas de las circunstancias sociales, de las afectaciones sociales que enfrentan la juventud, no le voy a decir que todos los jóvenes son inocentes y no cometen travesuras ni circunstancias, pero muchas cosas son consecuencias de sus vínculos familiares. Mucho de lo que ellos viven es el producto también de una sociedad que cojea, que intentando formar en principios y en valores a esta generación se les salió de las manos. Entonces ellos quieren alcanzar grandes triunfos, quieren ser personas de bien. Ellos quieren alcanzar entonces montañas, ellos quieren llegar lejos, pero tienen que pensar que tienen que cojear, van arrastrando una cantidad de cargas detrás de ellos. Vienen de hogares disfuncionales, algunos esclavos en las drogas, otros a muy temprana edad, y yo quiero decirlo, a muy temprana edad, sus proyectos de vida empiezan a desorientarse porque ya tienen una vida sexual activa, muchos de ellos ya son padres, no han terminado de formarse, ni siquiera aún como adolescentes y jóvenes, no han terminado sus carreras universitarias y entonces siguen luchando, tratando de alcanzar los propósitos de Dios, pero lo hacen cojeando con dificultades. No hay de pronto una plataforma estructurada donde ellos puedan pensar, está bien, vamos a luchar y esforzarnos, porque hay quien nos extienda la mano y esta generación trata y trata, pero cojea. Pero yo digo esta noche que bendito sea el Señor, el día que en su corazón tuvo esta iniciativa, porque los hombres solamente somos canales de los propósitos de Dios, y Misión Juvenil es el propósito de Dios como iniciativa de Dios,
que ha visto esta generación y Dios los ha visto y su corazón se ha enternecido porque los vio como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Si hay que mirar hacia las multitudes, hay que ver hacia un colegio, hay que ver hacia una universidad. Y Dios que ve las cosas que no son como si fuesen. Dios no solamente está viendo el presente de esta generación, Dios también está viendo su futuro. Y yo bendigo el nombre del Señor en esta noche, porque a través de Misión Juvenil, el futuro de muchos jóvenes en Colombia será muy diferente, porque Dios está levantándoles de medio del lodo cenagoso a través de otra generación que ha entendido que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A este lo traían cojo y lo traían a mendigar. Y es triste ver jóvenes mendigando felicidad. Es triste ver jóvenes mendigando el amor de un padre, mendigando el amor de una madre. Es triste ver jóvenes mendigando el amor de una pareja. Es triste ver jóvenes que entonces se abalanzan a los brazos del pecado, de los vicios, terminan encadenados porque hay un grito en sus corazones de insatisfacción y tratan de mendigar un poquito aquí, un poquito allá, y no encuentran un lugar que les satisfaga su alma. Lo triste de esta historia y de este paralítico es que su costumbre de vida era mendigar. Lo triste de pensar en la generación juvenil de muchos alejados de Dios es que ya su costumbre de vida es precisamente mendigar. Pero qué bueno es sentir a Dios esta noche, qué bueno es saber que Él está contigo, hermano, y conmigo. Qué bueno es saber que tenemos la posibilidad de la presencia de Dios, no solo para disfrutarla nosotros, sino para esta noche entender que somos un canal por donde Dios también quiere llegar a otros, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Entonces encuentro aquí en la palabra que aunque la situación de este hombre era terrible, de todas formas había alguien que quería ayudarle. Y yo pienso que cuando vemos a un joven necesitado, y qué bueno ver la juventud con los ojos del Señor, porque aunque usted a veces los vea muy bien vestidos, aunque usted los vea con una sonrisa de oreja a oreja, allá en sus corazones muchos de ellos tienen necesidades, tienen vacíos. Pero qué bueno es cuando alguien quiere ayudar, cuando alguien quiere hacer algo. Y entonces encontramos gente que quiere aportar, que quiere ayudar, que quiere poner su granito de arena. En este caso particular había alguien que quería ayudar también a este hombre paralítico, y entonces lo traían y lo ponían en la puerta todos los días, lo ponían y lo colocaban allí como con el anhelo, como con la esperanza de que algo pasara. Su visión también ya se había hecho un poco limitada, porque también sabían que lo ponían ahí para que le dieran algunas moneditas. No lo colocaban pensando que iba a haber una transformación en el hecho de ponerlo ahí en la puerta del templo, ni siquiera una solución trascendental para su situación de vida. Solamente lo traían allí porque no podían ellos ver que hubiese otra posibilidad más, sino que le dieran unas moneditas para que medio alegrara el momento, como para que tuviera algo, para que él también pudiese sentirse medio útil en medio de su condición difícil, para que él pudiera sobrellevar la vida. Porque los recursos humanos son limitados, no podemos juzgar ninguna de las líneas que trate de ayudar a la juventud y a esta generación. Lo hacen hasta donde sus capacidades se los permitan. Puede ser que estén muy bien estructuradas, pero esto de transformar vidas, esto de darle un vuelco a la vida del ser humano, esto es un asunto donde solamente el poder de Dios puede hacerlo. El hombre tiene un límite y podemos llegar hasta ellos con nuestra limitante humana para colocarles allí de repente un refresquito momentáneo, pero entonces hay una generación necesitando que pase algo más allá. Hay una generación necesitando que su vida puede ser cambiada. Hay una generación necesitando que no solamente sean unas moneditas
moneditas, que no sea una limosna la que caiga sobre su vida. Hay una generación necesitando encontrarse con aquel que puede transformarle. Y en esta noche, aquí en la congregación de San Francisco, como en muchos otros lugares del país, hay una generación pentecostal en avivamiento, hay una generación juvenil con una misión juvenil. Como coordinador nacional de evangelismo estudiantil, me da mucha alegría y mucho gozo poder ver allí a través de las redes sociales, de los informes que ustedes mismos dan, una generación apasionada por otra generación, porque es necesario que así como en esta historia sucedió, entonces siga sucediendo, que en medio del escenario de la necesidad aparezca una generación que entienda que puede salvar otra generación. Joven que estás aquí en la iglesia, que has sido lleno, investido del poder del Espíritu Santo, tú que has sido llamado, que has sido incluso enviado como aquel misionero que es enviado a otro país. Dios te ha dado a ti las probabilidades y las posibilidades que otros no tuvieron, y a través de tus padres que se convierten como el ente eclesiástico que aporta la ofrenda y ellos te matriculan en la universidad, entiende que también detrás de eso hay un Dios que está sosteniendo y ayudando para poder enviarte a esa universidad, a ese colegio, no solamente a que te desarrolles intelectualmente, no solamente a que construyas un proyecto de vida. Recuerda que Dios también tiene un propósito contigo, y es porque en el pupitre de al lado, y es porque el maestro en tu clase, es porque el decano, el rector también, aunque de repente estén en esos ámbitos, viven su vida cojeando, viven su vida mendigando en algunos aspectos, pero tú ahí con tu corta edad no eres uno más en medio del colegio, no eres uno más en medio de la universidad. Tú puedes ser lo que cambie las circunstancias, tú puedes ser el instrumento que Dios puede usar para que alguien su vida pueda ser transformada. Bendito sea el nombre del Señor. Una generación que pueda salvar otra generación. Entonces está el cojo en la puerta esperando que pasase lo mismo. Está aquellas personas que lo llevan y lo colocan allá esperando a que sucediera lo mismo. Pero viene Pedro, entonces viene Pedro y Juan hacia el templo. Vienen a la hora novena, a la hora de la oración. Ellos vienen en su cuento, permítame decirlo así. Como cuando usted está ahí también en su ambiente y usted venía desprevenido, ellos venían a su hora de oración, ellos venían a buscar de Dios para ellos, pero en medio del escenario aparece la necesidad. Y aquí está el paralítico esperando recibir lo mismo, porque la Biblia dice que les rogó. Hermano, y para rogar hay que sentirse necesitado. Y qué bueno que nosotros sigamos siendo sensibles al ruego del necesitado, al ruego de esta generación que necesita que algo suceda en sus vidas. Y aquí hay un paralítico que les ruega y les pide lo que él siempre había estado acostumbrado a recibir. Por eso quizás uno a veces ve que ellos puedan ser apáticos, que hicimos el encuentro de misión juvenil y muchos están allá con la guitarra, con todo lo que hacemos para que los chicos lleguen, y quizás los vemos apáticos porque muchos de ellos están esperando que llegue lo mismo, pero necesitan que llegue algo diferente. Pedro y Juan eran portadores de algo diferente. Tú en esta noche eres portador de algo diferente. Quizás entras por la universidad cuando podías ir presencial, o estás en tu clase de Zoom ahí mientras estás en tu clase virtual por la plataforma que estés usando, pero tú tienes que entender que tú no eres un estudiante más ahí en medio de ellos. Tú puedes ser quien marque la diferencia. Por eso es necesario que tú también entiendas que eres una luz en medio de las tinieblas. Yo le decía a algunos jóvenes en este día, qué bueno que allá atrás, aquí en la pared, pudiese aparecer en nuestras clases virtuales un versículo de la palabra, quizás el logo de Misión Juvenil, algo que les diga a sus compañeros que tú eres distinto, porque tú no te avergüenzas del evangelio. Estoy seguro que no. Tú entiendes que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y si el evangelio es poder, pues un evangélico es poderoso. ¿Y quién va a avergonzarse de ser poderoso? No somos poderosos por nosotros mismos, sino que con nosotros está el que todo lo puede. Bien lo dice el versículo juvenil, Filipenses 4:13.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí vienen dos que entran hacia el templo en medio de la escena, no como uno más, sino convencidos de lo que ellos tenían. Es necesario que tú estés convencido de lo que tienes. Entonces aquel paralítico les pide de lo mismo, pero ellos dicen: no tengo plata ni oro, porque no era plata ni oro lo que necesitaba el paralítico, no era eso lo que necesitaba, no era porque estuviesen o no estuviesen, como dicen coloquialmente, pelados. Puede ser que no tuvieran en el bolsillo, seguramente no tenían nada, porque así lo expresaron: no tenemos plata ni oro, pero no quiere decir que somos pobres, no quiere decir que no tenemos nada, no quiere decir que no podemos darte algo. Quizás has recibido muchas veces otras cosas, pero lo que puedes recibir a través nuestro va a ser diferente. De lo que tengo te doy. Allí hay una generación necesitada de recibir de lo que tú tienes. Y algún joven podría preguntarse en esta noche: pero ¿qué tengo yo si apenas estoy empezando el evangelio? ¿Qué tengo yo si apenas soy un jovencito que va al colegio? ¿Qué tengo yo que ni predicador soy? ¿Qué tengo yo que ni siquiera he recibido ni el Espíritu Santo? Y yo quiero decirte que tú tienes mucho. Un día recibiste lo más grande, un día abriste tu corazón para que en tu corazón entrara la misma presencia del Dios Todopoderoso, y esta palabra te dio vida, y Dios no te dio poca, Dios te la dio en abundancia. Tú eres un portador de la presencia del Dios vivo. Tu cuerpo en sí mismo es un templo portátil de la gloria de Dios, y Cristo en nosotros, dice la Biblia, es la esperanza de gloria. Sí, la esperanza de gloria, de la gloria de Dios en otras vidas. Entonces en tu vida está la vida de Cristo, en tu vida hay una abundancia de palabras escuchando, no solamente hoy, sino durante mucho tiempo. En muchos hay dones espirituales, en muchos está reposado el Espíritu Santo de Dios. Lo que usted y yo tenemos es entonces entender que somos hechos para dar. Por eso le pidieron a ellos, porque él consideró que algo quizás podía recibir de ellos. Yo estoy seguro, muy seguro, que tus compañeros de colegio, que tus compañeros de universidad, que saben que tú eres un hijo de Dios, quizás están esperando recibir algo. Quizás ellos se burlan, quizás ellos no te lo digan directamente, pero ellos saben: él es cristiano, ella es cristiana. Mire que vive diferente, mire que se viste diferente, mire que anda la vida diferente. No anda metida en lo mismo que andamos nosotros metidos. Quizás un poquito de lo que ellos tengan podamos recibir nosotros. Entonces hay que entender que somos hechos para dar. Entonces aquí empieza un proceso de entrega, porque aquel le está pidiendo, porque está esperando recibir. Y Pedro le dice: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga, y empiece por ahí glorificando al Señor, porque si algo tenemos nosotros, hermanos, los pentecostales, es que tenemos la revelación del nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo que no tienes nada? Tienes el nombre de Jesucristo, y Dios te lo reveló, y tú también puedes invocarlo, y tú sabes y reconoces que hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Pero también hubo una palabra de aliento de parte de Dios, y entonces, aunque estaba paralítico, aquellos se atrevieron por la fe a decirle: levántate y anda. Era una palabra de fe de alguien que entiende que entonces, si está puesto para ser un dador de lo que Dios primero le ha dado, entonces no hay un problema. Aquí más bien hay una solución. Estás paralítico, pues para el paralítico la palabra es levántate. Estás atado, para el atado la palabra es libérate. Estás encadenado, la palabra es suéltate. Estás entonces en los vicios, estás entonces quizás en el mundo, entonces siempre habrá una palabra que alguien puede decirle: levántate y anda. Alguien necesita escuchar, alguien necesita, ni siquiera que sea este predicador el que se lo diga. Dios te ha convocado esta noche a este culto porque tú necesitabas escuchar esta palabra, pero de aquí tú tendrás que salir con el compromiso en tu corazón, porque alrededor tuyo hay alguien que necesita escuchar una palabra de tu boca. Alguien necesitará que tú se lo digas con fe. Alguien necesita que se le diga: oye, levántate y anda. Tu futuro no va a quedar ahí postrado. Oye, tu vida no va a quedar ahí. Oye, perdiste el semestre, tranquilo, mientras hay vida y esperanza. De
hecho la novia, tranquilo, la solución no es el suicidio. Hay un Dios que da oportunidades, hay problemas en tu casa, tranquilo. Hay una palabra de fe, de lo que tengo te doy. Hay mucha gente que tú conoces que yo no la conozco, que yo no voy a poder llegar hasta allá. A veces la gente se queda esperando y hasta diciendo, qué bueno que fueran a hablar con mi familiar, qué bueno que fueran a hablar con mi conocido. Pero si tú lo conoces, si es tu familiar, si es tu compañero de colegio, si es tu profesor, entiende hoy, esta noche, que de lo que tú tienes debes dar, y Dios te ha puesto ahí cerca de ese círculo para que no te calles, sino para que pongas esta palabra en el corazón del que la necesita. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche, porque de lo que tengo te doy. Ahora me gusta ver el proceso. Le dieron del nombre, le dieron entonces una palabra de fe. Pero me gusta que no solo se quedaron en palabras, sino que dice la Biblia que lo tomaron por la mano derecha. No solo se lo dijeron, sino que estuvieron allí también haciendo algo en pro de. Y entonces, qué bueno es eso. Y por eso me alegra ver mucho la actividad de Misión Juvenil. Y me alegra ver el avivamiento en medio de ustedes, jóvenes. Porque esta es una palabra que no solo se dice, sino que cada encuentro universitario, cada tratado, cada estrategia que el Espíritu empieza a proveer, es una forma también de meter la mano y levantar. Entonces yo te voy a decir, desátate de las cadenas, pero ven, yo te voy a ayudar a desatar ese nudo. Estás caído en el piso, pero ven, toma mi mano para que te ayudes a levantar. Estás en dificultad, estás con el ánimo destrozado. Ven, aquí estoy, porque también soy un canal, soy un siervo, de lo que tengo te doy. Y ellos extendieron su mano y le levantaron. Y dice la Biblia que al momento se le afirmaron los pies, se le afirmaron sus tobillos. Y entonces cuando hubo alguien dispuesto a dar, hubo un Dios también dispuesto a hacer un milagro por aquel que estuvo dispuesto a dar. Y lo primero que sucedió en esta persona es que recuperó la estabilidad en su vida. No sé si usted percibe, seguramente sí, que cuando uno ve en un panorama general a la juventud, uno ve a veces una juventud inestable. Hablo sobre todo de los que están alejados de Dios, de un futuro incierto que no se sabe dónde serán sus decisiones, pero aquí por esta obra poderosa los tobillos y los pies de este hombre fueron afirmados, y lo primero que Dios dio entonces fue estabilidad. Y por ahí empieza un proceso lindo que Dios hace en la vida de aquel que se acerca a la presencia del Señor. Cuando empezamos a ser como restauradores de vida, uno empieza a ver cómo la gente empieza a retornar a su estabilidad. Oiga, me gustó mucho ahí que hablaba en el informe una muchachita a la cual alguien entonces ya extendió la mano, a la cual alguien ya dio una palabra, y entonces usted la escuchaban hablar. Qué bueno, porque veo que hay un círculo de personas que me van a ayudar a recuperar mi comunión con Dios, me van a ayudar a estar más cerca de Dios. Mire que no se ve sola, y entonces usted empieza a ver ya en la persona una estabilidad cuando alguien se atreve a dar. Pero no solamente se levantó, sino que dice la palabra del Señor entonces que se afirmaron sus pies, se puso de pie y andó, caminó. Entonces me habla de estabilidad, pero ahora me habla también de empezar a dar pasos. Me habla entonces de progreso. Me habla de que ahora es una vida que ya no va a ser estática, sino que ya empezamos a ver mejoría progresiva. Empezamos a ver una evolución espiritual. Empezamos a ver un cambio, porque se levantó, se afirmó y ahora también caminó. Y eso es lo que hace Dios en la vida del hombre también cuando hay alguien dispuesto a dar. Pero mire que Dios es muy grande. Los propósitos de Dios son maravillosos, porque se levantó, caminó. Pero dice la Biblia que ahí no terminó todo. La Biblia dice que entonces saltó y todo pasó en un momento. Yo estoy pensando en alguien que nació así, que sus tendones están entumecidos,
que sus piernas quizás son dos palitos delgaditos porque nunca se han ejercitado. Nació así, lo dice la Biblia. Lo cargaban y lo depositaban, pero cuando Dios hace el milagro, porque alguien entiende que tiene para dar y se atreve a dejarse usar por Dios, entonces Dios hace el milagro y entonces se afirma, se establece, camina y salta. Y dice la Biblia que saltó. Y dice la Biblia que entró saltando al templo y entró alabando a Dios. Y ya saltar es cosa. Ya dar saltos ya es escalar, ya dar saltos es hablar de una fortaleza, ya dar saltos es hablar de una vida íntegra, entera. Y qué lindo es ver un joven, qué bueno es ver un niño andar dando brincos, andar dando saltos, porque uno dice, vea cómo tiene salud, vea cómo tiene vida. Y si lo pensamos en el plano espiritual, entonces cuando Dios hace la obra en medio de aquel que toca, porque alguien se deja usar entendiendo que tiene algo para dar, Dios no solamente le levanta del lodo cenagoso, Dios no solo rompe sus cadenas, Dios también lo va mejorando y se va organizando su vida, pero no solo lo mejora, sino que también lo proyecta, sino que también hay un propósito en él. Y entonces la gente se manda la mano a la cabeza. Se lo digo, hermano, porque he visto los testimonios. Uno de ellos viene a mi mente, se llama Emerson, era una caspita, así le decían sus profesores en el colegio, una caspita completa, pero un muchacho se atrevió a hablarle de este Cristo y entonces empezó a hablarle en el descanso y este muchacho se levantó de su condición, era tomador, era fumador, era el que más molestaba en el colegio y Dios lo ha tomado, levantó y enderezó sus tobillos y sus pies, empezó a dar pasos de fe, se bautizó en el nombre de Jesús, recibió el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Esa es la caspita. Y los profesores solo se mandaban la mano a la cara. ¿Cómo es posible? Este que de 3 palabras 2 eran groserías, ahora mírelo cómo camina, ahora mírelo cómo anda. Pero no solo caminó, sino que saltó y terminó convirtiéndose en el líder de misión juvenil en ese colegio, en el departamento de Arauca. Y por el testimonio de ese muchachito, porque es un muchachito, bueno, ya en este momento está en la universidad, pero cuando estaba en el colegio era un muchachito, hermano, y se lo digo, más de 40 jóvenes de ese colegio, en ese corregimiento de Arauca, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. No había un impedimento que le pusieran en el colegio. Cuando él decía, profesora, necesitamos hacer una reunión, necesitamos hacer una predicación en el patio, necesitamos traer a Misión Juvenil y que nos dé una conferencia de sexualidad, de proyecto de vida, los profesores no se atrevían a decirle que no, porque había un testimonio vivo de lo que este Dios de poder es capaz de hacer cuando alguien también se pone en las manos de él como un instrumento. Entonces me gusta donde habíamos empezado el verso y ahí terminamos, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y cómo me alegra ver que esta palabra sigue cumpliéndose, esta palabra va a seguir pasando, y si sigue pasando es porque hay todavía muchos Pedros por ahí, es porque hay todavía muchos Juan por ahí que saben que tienen para dar, que se atreven a dar una palabra. Yo quiero decirte, y aquí concluimos, tranquilo, que Dios es el que hace los milagros, Dios es el que transforma las vidas, Dios es el que cambia la vida del hombre, pero Dios anda buscando también quien pueda creer que será un instrumento poderoso en las manos de Jesús. Así que yo voy a orar en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo quiero invocar el nombre del Señor a favor de la juventud aquí en la iglesia de San Francisco, a la juventud de cada una de estas universidades que ustedes atienden, y por qué no oremos por toda Bucaramanga también, que hace misión juvenil con pasión en el corazón. Pero joven que me escuchas, no te puedes quedar inactivo pensando que tú no tienes nada que hacer ni para dar en la obra del Señor. Yo le voy a decir como dicen ustedes mismos, el que no hace misión juvenil está out. El que no hace misión juvenil está fuera de onda. Este es el tiempo en que Dios está usando a los jóvenes. No te vayas a quedar tú viendo cómo Dios usa a otros. Entiende que Dios también te quiere usar y que Dios te ha dado mucho, por lo cual Dios también va a usar tu vida para levantar a otros en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Eterno Dios de todo poder y de toda gracia, alabo tu nombre, Señor Jesús, en esta noche. Y te doy gracias, Señor Jesús, por la juventud de la hermosa iglesia de San Francisco. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de ellos, bendito Dios. Bendice sus vidas esta noche, Señor Jesucristo. Abre quizás los ojos a quien tenga que ver, Señor, para reconocer todo lo que tú has depositado en sus vidas. Úsalos bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, y que puedan seguir siendo alcanzados y transformados muchos a través de la obra tuya en esta generación juvenil en la cual tú has puesto este sentir. Síguele.